Doctor Mario Bedeño, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Bien, muy bien, acá Hace rato estamos. que no lo veía. Estamos capturando un poquito el análisis hecho recién que tiene que ver con la parte política, que no hay dudas que los últimos 3 meses estuvo marcando el equipo económico y las medidas que se fueron tomando, ¿no? Bueno, pero, a ver, yo soy muy pragmático en ciertas cosas y una de ellas tiene que ver en los números. Y me baso en esto. Si nosotros antes, 5 años atrás, agarramos y dijimos, sí señores, lo que está diciendo la Universidad Católica Argentina en términos de pobreza, en términos de economía, tiene razón, porque ese es un poco el pulso de lo que vivíamos, ¿por qué íbamos a dejar de creerle todos estos años que estuvieron ahora? Cuando en realidad ellos marcaban un pulso que nosotros dijimos, sí, sí, tienen razón. Ahora, uno mira los números que da la Universidad Católica Argentina en su observatorio social y uno dice, la verdad, la Argentina está muy mal. ¿Cómo poder hacer para que una persona que no tiene ingresos vaya a votar por este proyecto? Una persona que las condiciones no es que han mejorado, sino que han empeorado en estos 4 años. Sí, que no tiene la sensación de que las cosas van a mejorar o le van a favorecer. Y además otra clara definición. Yo no digo que la gente no solamente no haya votado criticando la gestión de Macri por estos 4 años, sino también por otra razón que me parece que es sustancial y con cierta fuerza. ¿Quién me puede asegurar que Macri nos va a sacar de esta? ¿Quién tiene la confianza para decir, sí, este es el liderazgo? Ahora, que la sociedad haya votado para otro lado, que quizás a mí no me guste, no tiene nada que ver. Ahora, lo primero era un resultado cantado, desde el punto de vista de los números económicos, digo. Sí, era una especie de valoración de consecuencia. No estoy hablando de quién haya ganado, sino estoy diciendo claramente que por qué quién ha perdido. Porque acá cuando uno está en gestión, si se presenta para una reelección, la gente te dice si te acepta o no te acepta para seguir tu camino. Así es. Bueno, en principio el tema, lo que pasó, creo que la propia Argentina en estos últimos años no ha logrado la consolidación institucional. ¿Qué significa? Que todos los sectores que tienen poderes, como es el Poder Legislativo, tanto el Congreso Nacional como el sistema republicano, que es el que marcó estos números que después condicionaron la economía, eran en realidad situaciones de disputas internas. Es decir, nosotros, por consecuencia de que nuestros políticos, esto es responsabilidad absoluta de la dirigencia política, en función de gobierno o partidos de la oposición, utilizaron todo lo que tiene que ver con las instituciones republicanas, como es las PASO, para expresar ya esta primera movida, estos primeros resultados, estas primeras señales que en materia económica generaron una gran desestabilización. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene Argentina y que está valorizado afuera y que tiene que ver con el riesgo país, que es uno de los impactantes en el sistema económico, es que no hemos consolidado las instituciones. Durante todo este proceso democrático, creo que no se consolidaron las instituciones, creo que en tanto la nación, la provincia, los entes descentralizados, estamos debilitados. Bueno, esta situación que fue, en vez de que haya una disputa interna, es decir, hicimos, ajeno al costo que fue un dineral, digamos, que gastamos para hacerlo, el costo que paga el Estado y que a su vez le retribuye a los partidos políticos por su participación, no se discutía nada, digamos. Es decir, fue como el partido previo, pero el partido previo fue adecuadamente manejado y donde se expresó todos los desinterés que hay de la ciudadanía sobre determinado desarrollo que hizo Macri, sobre determinado cambio. Es decir, acá nadie tuvo presente, es decir, la ciudadanía que hace los números, los votos, porque hay que también tener claro, y eso los políticos conocen quizás mejor que yo, es cómo está formado los distintos rangos, los distintos grupos de los votantes, digamos. Sí. Y en un país, ojo con esto, en un país donde hay 453.000 planes sociales, donde hay subsidios y jubilaciones para cerca de 86.000 personas sin aportes, todo eso parecía que iba a ser una gran mejora, digamos. Y entonces se da la primera incompatibilidad. Macri dijo que iba a revertir la economía, sabemos de esto, ya se habló demasiado, y a su vez
iba a ir consolidando en ocupación laboral estos planes, porque acá hay prácticamente personas desde que del vientre materno a los 21 años, su mayoría de edad y plenitud laboral, no han tenido actividad de ningún tipo, digamos. Algunos casos porque no le convenía, otros porque no buscaron trabajos, y creo que uno de los fracasos que hay en la Argentina y que hay que empezar a revisar, una de las primeras materias que hay que mirar, es ver cómo todos estos planes sociales no tienen una salida laboral, digamos. En ese sentido hay que desregular un poco las exigencias, hay que crear el sistema del primer empleo, hay que formar los sistemas de capacitación y fortalecer las actividades educativas técnicas. En Corrientes vemos que hay ahora polos industriales que se están diseñando, yendo, digamos, como diría el correntino, se van armando, pero a su vez, a corto plazo va a haber dos problemas. Uno, que ya hablé con vos en la charla anterior, que es el problema energético, y el segundo tema es la capacitación laboral. Por ahora, en Corrientes el valor agregado no requiere excesiva capacidad técnica. Es decir, hacer una manualidad, carpintería, hacer determinadas cosas, no hace más que una especialización y una supervisación de alguien idóneo. Pero en el futuro, cuando se hable de que pueda haber industrias de segundo grado, que puede imaginarse una industria hasta pastera, como se está tratando una ley, eso requiere para los correntinos estar preparado para eso, tanto desde el punto de vista de la universidad, que está absolutamente distante e indiferente, como de los propios dirigentes políticos, porque si no, va a venir gente de fuera de la provincia a ocupar estos potenciales puestos de trabajo que anuncia el gobierno, que el gobernador con objetividad lo dice, pero lo que no estamos haciendo nada es para que esas alternativas sean para los correntinos. Fíjate vos que en materia de trabajo rural, que en Corrientes siempre fue muy buena la ocupación, con el tema ahora de las rutas, con el tema de las ciudades, con el tema de la moto, que cambió la forma y la actitud del empleado rural, digamos, esto hizo de que haya menos oferta laboral para este sector que está necesitando y tiene aptitud de captar más gente. Entonces, todo esto exige una planificación, todo exige esto en pensar cómo estas pequeñas cosas que vamos sacando adelante es acompañada por lo que a mí me importa, que es que vaya desapareciendo el subsidio público y que la gente conozca capacitadamente su alternativa laboral. Fíjate que antes hasta era un descrédito social, cuando inician los planes, las madres que eran beneficiarias, es decir, había una jerga, una palabra que me disculpen, pero no es agraviante, las mujeres pozoqueras, que eran los que tenían los primeros planes, era casi claro, era casi como un desmerecimiento, era porque tenías hijos, era esto. Y hoy por hoy la gente de los planes hasta tiene orgullo de eso. El orgullo tiene que ser de que debe salir del plan. Y en ese sentido hay que programar y rearmar toda la actividad ocupacional y que a su vez desalentar el empleo en la función pública. Está muy bien. Yo quizás ese último comparto, desalentar el empleo en la función pública, porque lo que veo nada más que lo único que brindan empleo es el Estado. Pero vos me decís esos 453.000 planes sociales, pero yo miro la tasa de desempleo, está incrementando cada vez más. Vos me decís que vayan a trabajar. Pero y por eso, ¿a dónde van a ir a trabajar esas 453.000 personas? Por eso yo te presento en paralelo estas alternativas laborales en la provincia y podremos tratarlo de otros lugares. Digamos, yo trato con vos el tema de la provincia porque es poco lo que se considera en Corrientes. Acá se habla todo, es como repetir en los noticiosos nacionales, digamos. Es decir, en la provincia tenemos que ocuparnos todos los que pueden poner un granito de arena en hacer esto y desalentar todo lo que tiene que ver con cosas que no sean productivas. Y en ese sentido hay mucha obra pública, hay mucha infraestructura, pero a su vez eso tiene que ser valor agregado en la provincia. Acá todo lo que tiene que ver con la actividad primaria tenemos que fortalecer, todo lo que tiene que ver con la productividad de cosas que ya se están dando hoy, como es la madera, la carne, los lanares, todo eso hay que empezar a encontrarle, por vía de la planificación, ocupación de mano de obra y a su vez poner las otras dos patas que falta y que acá en Corrientes poco se trata, cuál es, y no tener vergüenza, digamos, de generar asistencia financiera subsidiada, porque
Yo prefiero un Estado que gaste determinado monto de su presupuesto para subsidiar lo que después va a ser productivo en 2 o 3 años, o reducir el impuesto inmobiliario rural, o dar determinados beneficios o asistencia financiera. Hoy en Corrientes, el Banco de Corrientes está funcionando bien, tiene buenos recursos, pero para la actividad productiva, fíjate vos que en el peor momento que puede pasar la producción primaria, que es cuando está en emergencia agropecuaria, que es por los fenómenos climáticos de determinada naturaleza, no se dio ni un beneficio. Lo único que vos tuviste en el primer semestre de este año, después de esas importantes lluvias que tuvimos y que hubo pérdidas importantes para el sector privado, que se pospuso 2 meses el pago del impuesto inmobiliario. Entonces, yo creo que nos está faltando pulir la cabeza y generar determinadas modalidades que alientan al inversor correntino, así como viste lo que pasa acá con la construcción de departamentos. Sí. ¿Alguien se preguntó por qué hay tanta inversión inmobiliaria en Corrientes? Y es muy sencillo, digamos, para entender desde el punto de la tecnocracia económica. 1, porque hay déficit habitacional porque desapareció el INVICO. 2, porque estas propias empresas privadas dan financiamiento. Y 3, porque hay inversores privados que en vez de poner en otras actividades lo están poniendo en esto. Y entonces, en ese sentido, acá hay un ejemplo de otra punta, de un modelo, digamos, no planificado, de un modelo generado por la conveniencia económica. El dinero siempre busca renta, el dinero cuando está en una moneda extranjera se defiende, es decir, hay determinadas reglas que la política tiene que encauzar, no involucrarse, encauzar, y en ese sentido creo que en la provincia nos está faltando esa visión. Sí, a ver, vos sabés que cuando ibas hablando me quedaba armando 2 tipos de preguntas del contexto nacional. Primero, ¿qué crees que falló? ¿El diagnóstico, la estrategia del denominado gradualismo o la aplicación de la estrategia? ¿Qué falló? Yo creo que falló la estrategia, pero basado en que en el análisis original había una especie de actitud de sobrevalorar. Yo creo que la administración de Macri sobrevaloró mucho sus posibilidades, su gente, digamos, porque tenía determinados gestores que funcionaban en el ámbito financiero y que al poco tiempo obtuvieron determinado financiamiento del exterior o asistencia financiera, que fue lo que les sostuvo los primeros periodos. Eso iba a generar. Y ese mismo error cometen en imaginarse de que iba a venir un flujo de inversiones para multiplicar lo que ya había. Y en ese sentido, se miden las carpetas de análisis de los inversores, tiene que ver con la renta, con la potencial obtención de un resultado. En materia económica, monetaria, los inversores valoran el riesgo primero, que es uno de los problemas que está hoy prendiendo una luz amarilla hacia roja para la Argentina. Exactamente, pero el riesgo de país para el empresario también es de otras puntas también. Sí. Hasta hay provincias que tienen riesgo municipal, digamos, no claro. riesgo país, digamos, cuando vos no podés hacer un trámite donde a vos te piden un requerimiento mayor al que vos te da la renta para abrir un comercio, bueno, ese también es un riesgo que es de otro rango. Pero sigamos, digamos, yo creo que ahí es donde al principio el macrismo se equivoca y a su vez creo que internamente había muchos celos interiores. Yo conozco el caso cuando es removido el presidente del Banco Nación, que no estaba influenciando mucho en la economía, sino se dedicaba solamente a su ámbito, cuando hay determinadas políticas económicas que se decía que se iba a superar. Es decir, hubo mucha sobrevaloración de el nombre, porque una persona es buen conductor en su empresa o porque tiene una empresa rentable, no significa de que eso lo vaya a llevar en la función pública también al éxito, porque el Estado, para funcionar, tiene determinadas pautas, determinadas normas que no se aplican a veces en la actividad privada. Y entonces, por un lado, se puso mucho énfasis en esa expectativa y por otro lado se abusó del crédito. Y en ese sentido, hubo algo muy positivo que fue ese ordenamiento en la relación nación-provincia, es decir, internamente creo que la política entre los dirigentes se fue acomodando, digamos, pero creo que el exceso de confianza hizo que esto le pegue un montón de barquinazos y que se reflejaba en el dólar.
imaginarse, digamos, que estaba corrigiendo el dólar y que a su vez los servicios públicos no iban a impactar en la calidad de vida, en la condición de valoración de la ciudadanía, creo que fue el más grave error. La gente piensa y funciona con su consumo, con sus necesidades, digamos. Cuando ve que tiene limitaciones de gastar, cuando ve que tuvo que sacar a su hijo de una escuela semi-privada o privada para mandarla a una pública, cuando ve que para mandar a hacer el servicio de su auto pospone 2 meses, primero era lindo porque se compró el auto y después no lo podía usar porque no le alcanzaba por el combustible, todo eso tuvo que ver el impacto generado por corregir los costos de los servicios. Yo creo que Macri ordenó la relación de lo que fue las empresas privatizadas, de todos los procesos anteriores, evitó conflictos, así como la primera señal fue, recordarás perfectamente, que fue sanear toda la relación con los jubilados. Sí. Bueno, pero cuando se tiró esa pileta, digamos, no midió cuánto le iba a costar, no midió cómo iba a arreglar los juicios, y le costó, y ahí viene un primer parámetro, si vos decís, ¿dónde empezaron los errores? En ese preliminar tema de los jubilados, le costó 130 veces más que lo que él se imaginó gastar. Entonces, viste, a los 6, 7 meses, que estaba generando una buena decisión, como era la equidad con los jubilados, normalizar, evitar los juicios, que un acto de administración buena dentro del Estado, pero le erró el costo, digamos, consecuentemente sí. Tuvo que sacar de otros sectores para pagar, igual que su relación con las obras sociales. Entonces, yo creo que este gobierno lo que comete errores, y a veces le admiraban cuando hacía una cosa y después él mismo reconocía que se equivocó, iba para atrás, digamos, pero eso, el reconocimiento, si vos no recomponés la cuestión económica, a la larga te cercena otras inversiones y otros gastos, digamos. ¿Sobrevaloración, vos decís, de funcionarios o subestimación de los verdaderos problemas del país y la forma de resolverlos? Es una mezcla de las dos cosas. Primero, se pensó que muchas de las situaciones que se vivían se iban a resolver automáticamente. Descomprimir el dólar o sacar el cepo, se imaginó que eso generaba ya una corriente de fondos hacia el país para inversiones. Yo creo que generó una corriente de fondos, pero para inversiones especulativas. La banca, que fue una de las beneficiarias de esto, no acompañó en lo más mínimo, todo lo contrario. Hasta la banca amiga no fue adecuada, digamos. Yo creo que este gobierno tuvo espectaculares éxitos internacionales. Muchos hoy lo conocen al país por vía de Macri, digamos, pero el personalismo no es nada, digamos, porque si al país le están dando determinados beneficios porque es Macri, cuando no esté Macri no nos van a dar, digamos. Y en ese sentido, las vinculaciones internacionales fueron positivas. Hay que reconocer de que se abrieron un montón de mercados, pero ahí yo quiero poner un beneficio de inventario. El beneficio de inventario consiste en que se abrieron cosas de China, caímos bien ahí, tuvimos buenas oportunidades, igual que en otros 2 países más, pero porque otros oferentes se estaban replegando, digamos. No, fue un éxito a consecuencia de ocupar una alternativa de que la consecuencia de la disputa entre Estados Unidos y China hizo de que nosotros entremos en ese sector, digamos. Entonces, no hay que, por eso yo hablo de sobrevalorar. Eso, por ejemplo, se exhibe como algo muy importante. Yo creo que lo es, pero no es en la medida del éxito de una política, es el éxito del estado de necesidad que tenía un país y nosotros calzamos justo, eso es muy bueno. Y entonces, yo creo que el tiempo que viene, gane quien gane, tenemos que consolidar, hay que exigir la ciudadanía, y tiene una gran responsabilidad ahora la dirigencia empresaria. Ojo, la dirigencia empresaria hoy va a tener que jugar parte de lo que está dejando el vacío, esta gran dispersión que va a haber en la Argentina con los partidos políticos. Si los resultados son como podían ser imaginables, aunque sean menor cuantía, el partido que tiene el poder en este momento se va a dividir, pero no tiene dirigentes de fuste que puedan llevar adelante una consolidación de esos partidos. Y entonces, el partido justicialista, digamos, que logró acumular, creo que por un estado de necesidad
y por una connivencia, digamos, entre los dirigentes, porque veían que la parte penal, las responsabilidades sobre el ejercicio de la administración de antes, exigía que debían llegar al poder como método para descomprimir los ilícitos, para descomprimir los juzgamientos que había, porque esa es la verdad, porque un país con la cantidad de juicios y de responsabilidades administrativas por ilícitos que se exhibe en la Argentina, esto es muy importante, esto es muy importante. Fíjate vos, el presidente de España, que estaba en función el año pasado, una denuncia tuvo de un procedimiento por designar mal a un familiar y un cuestionamiento de un manejo de fondos, renunció y se fue. Acá cargan con una mochila de juicios y la gente tiene autoridad de juzgamiento. Y eso viene el segundo punto, que es tu pregunta. Al ciudadano, al votante, al masivo, no le interesa ese rubro, no le interesan las mejoras en lo que hace a la infraestructura. Por eso se habla del cemento. Pero no le puede interesar si vos... Cuando tiene necesidad y hambre. No tiene necesidad. ¿Cómo le va a interesar esa parte si el tipo está con la urgencia? No le puede llegar a interesar lo importante, porque la urgencia lo está matando su vida, está matando lo que es su consumo. Yo lo que creo que cambió es la expectativa de vida de las personas y de la forma en la cual cada uno entra a trazar su vida. Porque, a ver, vos... Y los riesgos a la sociedad. A ver, Mario, cuando vos eras joven, vos añorabas tener tu casa propia. La expectativa de tu generación... Era un objetivo. Era el objetivo. Mi generación, que yo soy unos cuantos años un poco menor que vos, es otro. Hoy mi generación no le interesa mucho si tiene la casa propia, bien. O si no, prefiere invertir o ahorrar ese dinero para viajar, para tener... Condición de vida se llamaría. Claro, exactamente, pero son cuestiones que me parece que la política, y hay sectores de la economía que no terminan de entender el cambio de pensamiento de la sociedad. La sociedad hoy vive de otra manera y quiere vivir de otra manera. Y le parece justo vivir de otra manera. ¿Vos me aceptás hablar de moral? Sí. Permitime, te quiero decir, antiguamente, hacer todo ese tipo de obras era una responsabilidad que tenía la que administraba, digamos. Claro. Y darle mejor condición de vida era una consecuencia, digamos. Sí. Ahora se dio como todo vuelta, digamos. Ahora el que te da el plan social parece que es tu papá, digamos. Es decir, hay una especie de paternalismo político sobre todo lo que tiene que ver, digamos. Esto te dio tal, esto te dio tal. Entonces tenemos sociológicamente una gran distorsión en materia de necesidad. Inclusive hoy la gente que no tiene trabajo, yo no sé en qué medida está buscando trabajo. Es decir, porque sobrevive con el plan, mal vive, se puede decir, pero a su vez va llevando las cosas para adelante, hay menos oferta laboral, pero a nadie le permite dejar de tener presente todo lo que fue la ocupación de todos estos extranjeros que han venido a la Argentina, impulsados desde otros países, como son los tahitianos, como los venezolanos, como hubo gente hace 5 o 6 años también de Paraguay o algunos chilenos. Bueno, esos venían y ofrecían condiciones laborales menores. Y hay que reconocer, porque no es indigno, digamos, que muchos de estos trabajadores tienen posibilidades laborales porque están fuera del sistema o están en negro, digamos. Claro. Entonces creo que es el tiempo de revisar cuánto cuesta un empleado, digamos. Está bien, pero ahí vamos a otra cosa otra vez. El boliviano, paraguayo que venía o el venezolano que viene a trabajar acá tiene otro nivel de urgencia, viene con otro tipo de hambre y otro nivel de urgencia. El tipo que está acá, muchas veces, el joven que está acá, está en su casa, tiene la panza llena y con un plan social total se restringe ciertas cosas. Bueno, eso es lo que yo referenciaba. Estamos hablando de otro nivel de urgencia. Y otra cosa que también, que es sociológica y que tiene que ver mucho con hoy cómo se vive. Antes, el joven de antes, esperaba llegar a la mayoría de edad para irse de su casa. Así y no le importaba dónde iba, porque la idea era irse de su casa. Hoy no. Era un objetivo. Hoy no es más el objetivo. Hoy son pocos, son los menos. Sí, dice que en vez de gastar el alquiler para ir a la otra unidad, lo usa para divertirse, digamos, también, o para comprarse la moto. Claro, es decir, cambiaron los valores y objetivos. Cambió absolutamente todo. Lo que yo todavía no termino de entender y que a mí me parece ilógico, yo le tenía fe a este gobierno nacional, precisamente donde creo que más falló, que es la economía, que es la parte financiera, es la parte de la banca. Si hay algo que sabía Macri es cómo se administraba una empresa, o todos los que rodeaban a Macri. Vamos a ser sinceros, son todos CEOs que te decían cómo funciona el sistema económico. Así Pero es. hoy
nos damos cuenta que donde más le erraron el vizcachazo fue en ese lugar. Yo esperaba que le erre el vizcachazo en los planes sociales, en administrar la parte referida a la sociedad que puede llegar a mostrar un conflicto porque no la conoce. Pero no, le erró el vizcachazo en la parte bancaria. Bueno, pero ese fue, nunca logró apretarle, digamos, porque los sistemas bancarios, hay que ejercer una muy fuerte regulación y un control del funcionamiento. Y a los bancos en la Argentina los últimos 2 años, su rentabilidad, que fueron los que más ganaron, igual que la industria farmacéutica, es decir, el dinero y la salud fueron factores de corrección que el Estado podía haber echado mano, primero para mejorar la salud de los argentinos y por otro lado para que no sea pasar fondos, porque mucha de la actividad económica en la Argentina lo está llevando la rentabilidad a los bancos. Bueno, digamos. ellos son los que después primero le dieron la espalda. Por ejemplo, las últimas corridas bancarias, que es lo que ha provocado la crisis del crecimiento del dólar. Ahora, yo no sé si hubo ahí exceso de amiguismo, porque no quiero decir exceso de amiguismo. No, y falta de personalidad para actuar como árbitro. Porque también no quiero pensar que existió Hay que tener sociedades ahí. Sociedad y falta de voluntad de pelear, digamos. Porque o vos, pero es que las dos puntas se encuentran. O vos sos connivente, digamos, permitiendo o tolerando, o vos sos incapaz de marcar las condiciones que debe funcionar. En los dos casos, vos sos inepto. Lo que la Constitución te exige, que tenés que tener idoneidad en el funcionamiento y en el ejercicio de la tarea, es lo que creo que tenemos un débil y frágil funcionamiento en estos últimos tiempos. Inclusive, se habla de la injerencia del sector político sobre el sector de la justicia, esto, lo otro. Yo creo que si determinadas cosas se presentan bien, digamos, si el ejercicio de determinadas cosas se hacen formalmente adecuadas, que eso tiene que ver con lo que la Constitución dice idoneidad, es decir, tener el perfil y la formación para el cargo, las cosas hubieran sido bastante distintas, digamos. Que un aeropuerto como Corrientes haya tenido 7 contratos los últimos 10 años y 5 reparaciones sobre los mismos efectos, te digo que es para, desde el primero hasta el último que estuvo involucrado, asume la responsabilidad, porque cualquiera de estas cosas que pasaron, y que me disculpe el ejemplo, pero es evidente y es clarito, digamos, y se puede leer los decretos de cuando se hacen los pagos, es decir, no es que uno quiere lo que agraviar a nadie. El aeropuerto con todos los arreglos tenía que haber hecho otro aeropuerto más o menos. Internacional y doble pista. Pero claro. Bueno, pero te quiero significar, todo eso tiene que ver con los funcionarios que no están en la respuesta que les requiere la ley. Es decir, así como tienen beneficio, que tienen una buena jerarquía, en Corrientes se pagan buenas remuneraciones para el sector jerárquico, igual que para el sector de la justicia, y en ese sentido yo no tengo la sensación de que ellos satisfagan las expectativas ciudadanas. Más aún, el hecho de que mucha gente vaya a mediación comercial, que vaya a algún tipo de acuerdo sin reclamar determinados derechos, es un descrédito para la justicia, y muchos de los conflictos que tenemos y abusos que hay tiene que ver con esto. Y completando en este mismo eje de lo que es marginal, fíjate que esa falta de atención por parte de los bancos hizo crecer que en la ciudad de Corrientes, y en la provincia casi lo mismo, haya 63 o 65 asistencias financieras, poner el nombre que quiera, gente que presta dinero, fuera del sistema regulado por el Banco Central. Es decir, que eso es usura. 63. Sí, 63 marcas fusionan en Corrientes. ¿Qué se viene para Corrientes? Digo, porque vos hablas de inversiones, y yo, ¿sabes qué? Me quedo pensando, digo, algún día vamos a aprovechar lo que tenemos y dónde estamos. Porque muchas veces siempre decimos, tenemos todo, sí, pero nosotros ¿cuánto vendemos a Paraguay, que hoy está bien? ¿Cuánto le vendemos a Brasil, que está mejor que nosotros? ¿Qué hacemos con esta posibilidad estratégica que estamos exactamente en el medio? Esto que nos favorece. Esto que nos favorece, porque nosotros nos favorece plenamente. Ahora, ¿cuándo vemos algo que realmente, cómo aprovechamos? Digo, ahora con Paraguay, la inauguración de este nuevo paso, bueno, no puede pasar exclusivamente carga pesada. Listo, está bien. Pero ¿cuándo o vos crees que pero favorece comercio fronterizo? Pero favorece, anda a preguntar a Ituzaingó cómo están trabajando. Sí, en todos los lugares de frontera. En Ituzaingó están trabajando a full porque hoy el cambio conviene y el paraguayo viene a comprar la comida. En todos los lugares de frontera donde tenemos comunicación, como Santo Tomé, Pueblo Libre, en todos lados,
el comercio está con mucha actividad. Bueno, pero a ver, ¿qué se Pero yo viene creo que para esos Colombia? son circunstancialmente cosas de efecto económico monetario nomás. Lo que vos preguntáis, creo que es lo importante, y yo estoy interesado en eso, Pero es que hagamos... el monetario me ayuda para sobrellevar la crisis. Pero si eso te ayuda a que no se cierren más empresas Claro, bueno, comerciales, no es ya es poco. una gran decisión. Sí, no es poco. por eso No te nos digo. favorece ampliamente. Sí, Así por como eso. nos perjudica en los costos de servicio, nos favorecen eso. Bueno, pero yo creo que lo que hay que hacer es trabajar fuertemente, digamos, y en ese sentido creo que la planificación es muy importante y poner más y más valor agregado. En Corrientes, por ejemplo, el tema de la carne, que se va consolidando el tema con China, digamos, tenemos que mirar otros mercados, tenemos que mirar alternativas también con la hacienda ovina, que también es una alternativa y hay mercado de eso y en Corrientes se produce muy bien. Fortalecer mucho el tema de la forestación. Por ejemplo, en Corrientes debería ya estar diseñando, y en ese sentido nuestros legisladores nacionales, no sé si lo piensan o no, en que tengamos una nueva ley de inversión forestal donde se permita determinado beneficio tributario impositivo de los impuestos nacionales para hacer más forestación en Corrientes, porque en este momento estamos en un periodo donde estamos consumiendo todo lo que ya creció. La forestación requiere entre 7 y 13 años, digamos, según la especie, pongámosle así en teoría. Entonces ya tenemos que estar trabajando hoy en nuevas áreas de plantar y reponer las que se van consumiendo, porque ese es el momento, digamos, porque si no, ¿qué va a pasar? Después vamos a ver que si se produce la presencia de la pastera, van a traer de Entre Ríos los materiales, van a traer de Brasil los materiales, van a traer de Paraguay los materiales, y nosotros no, nosotros tenemos que ser el primero en la cola para que sea el producto correntino el que vaya a ese horno productivo. Entonces, en ese sentido creo que hay que planificar y pensar adecuadamente. La política de puertos que el gobierno está haciendo, digamos, tiene que ver con que le gusta hacer obras públicas, digamos. Pero ¿qué vamos a poner en el puerto? Es decir, lo que tenemos que trabajar es generar la actividad primaria, digamos, fortalecer. Fíjate vos que un producto que desapareció en Corrientes, como el algodón, en este momento es un producto con un valor agregado muy importante. Por un lado, nosotros tenemos que las hilanderías se fueron cerrando, digamos, porque tiene que ver con lo que es internacionalmente la competencia entre la fibra natural y la fibra sintética. Muy bien. Pero sin embargo, hay un importante sector del mundo, digamos, que consume prendas de calidad y necesita el algodón. Corrientes está probado y recontraprobado de que el algodón, igual que un sector del Chaco, anda muy bien y produce muy bien. Y bueno, tenemos que trabajar en esos productos, tenemos que trabajar en determinadas nuevas formas de la citricultura, como es la homogenización, que es una explotación. Pero vos le pedí que ponga algodón al tipo que puso en vez de algodón soja. Yo lo que quiero es que haya determinados beneficios para el que tiene campos en Corrientes, pueda hacer esas inversiones, hacer esos trabajos, para que a su vez el Estado genere una alternativa de que haya negocios internacionales. Está bien, pero vos te crees que el tipo que puso soja en su campo va a sacar la soja para poner algodón. Pero en Corrientes no hay soja, digamos, la competencia es entre la nada. En Corrientes hay casi el 47% dedicada a la ganadería. Claro. Con la misma cantidad de cabezas haciéndose pasturas, que también es uno de los rubros que yo entiendo que hay que hacer inversiones, se puede desocupar casi el 18 o el 19% de ese territorio. Si ese 18 o 19% del territorio lo dedicamos a la agricultura, la economía de Corrientes va a levantar su Producto Interno cerca de 3 puntos. Entonces, así como admiramos estas empresas grandes que hicieron los polos arroceros y todo eso, así tenemos que tener. Lo que pasa es que son como modelos aislados. Nosotros tenemos que tener 200 productores chicos que en un sector donde produce bien el arroz también sea un pequeño como ese grande, digamos. Tenemos que ver que determinadas cosas que se hacen acá de la horticultura, fíjate vos que un detalle que hay que mirar, porque a veces la observación social es mejor que la planificación cuando no tenés en el gobierno planificadores. Fíjate la movida que se generó con los mercados de consumo populares, diríamos. Gente que mal vendía horticultura, iba a Buenos Aires, le pagaban moneda cuando quería, le cobraban el cajón, el flete. Hoy están vendiendo, y pone el despertador y fíjate cómo va la cosa. Es decir, esto tiene que ver con manejar el consumo. No es indigno, digamos, ir orientando a la gente.
porque le está haciendo bien. Dentro de un año no va a necesitar que vos lo orientes, va a ir tomando sus decisiones. Y si crece la producción, después pensará en el mercado de Buenos Aires, cuando haya otro tiempo, digamos. Igual que aquel que está pensando en el mercado interno para la citricultura, una vez que ocupe nuevas tecnologías que son absolutamente distintas a las anteriores, porque hoy extraer jugos no es lo mismo que como te exige España, Francia, Italia, que es homogeneizar, es una tecnología absolutamente distinta. Hoy se vende como un producto sólido el jugo de naranja en el mundo, digamos. Y nosotros todavía estamos viendo qué hacemos con el bagazo de lo que le saquemos el jugo, digamos, le queremos buscar los chanchos porque no sabemos dónde destinar el residuo industrial. Entonces, creo que ahí está el gran aporte del Estado, en asistir técnicamente, en hacer fortalecimiento de las cosas y incorporar la realidad del mundo para que lo poco que se vaya haciendo tenga posibilidades. Porque si vos hoy fortaleces la citricultura con el modelo anterior, le estás dando una oportunidad, pero no estás dando un planeamiento para el futuro. Entonces, lo poco que se haga tiene que ser mirando hacia el futuro y con la tecnología actual. Mario, gracias por venir, como siempre. No, por favor, tú solo. Mario Dueño.